molestaría ver a una mujer que amamanta en público? ¿Te incomodaría ver a una persona durmiendo en la calle? ¿Qué sentirías si por tu género o nacionalidad no te promueven en tu trabajo? ¿Te incomodaría que el maestro de tus hijos fuera gay? Así que dime, ¿y tú también discriminas? Comenzamos. Y pues sean muy bienvenidas y bienvenidos todas y todos ustedes aquí con nuestro querido amigo Nathan. Oli. Que bueno, ya les estaba diciendo yo a los amigos de Facebook que para mí es muy especial el día de hoy porque aparte de que estimo muchísimo a Nathan, fue la primera vez que me sentí comprendida en cuanto al maltrato que sufrimos las personas que tenemos alguna condición o que somos de ciertas comunidades o de algún grupo vulnerable, y pues por eso nos maltratan y pues nos hacen el feo y lo peor, nos discriminan y nos violentan. Entonces para mí es un honor que esté aquí Nathan, pero además van a ver ahorita, es todo una celebridad, no es cualquier cosa. Y antes, bueno, primero que nada, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Les voy a leer rápidamente su semblanza. Bueno, él es ilustrador y diseñador gráfico, egresado de la Facultad de Artes y Diseño del UNAM. Hace aproximadamente 7 años comenzó una transición de género. Esta experiencia de vida le ha dado la oportunidad de participar en diversas actividades sobre el tema de las identidades trans, informando, sensibilizando y encaminando en su gran mayoría a personas cisgénero hacia procesos de empatía. Ha realizado tareas de gestión y apoyo a grupos de acompañamiento para personas trans desde el 2013. Pláticas sobre su experiencia, talleres básicos para entender la diversidad sexual, entrevistas a algunos medios informativos y sumando esfuerzos con otras organizaciones de personas trans para la realización de proyectos. Es fundador de la agrupación Transmasculinidades MX, que inició en marzo del 2017, administrador de la Transtiendita. Ay, qué interesante, que ya nos platicará un poquito de cada una de estas cosas, un proyecto de tienda virtual LGBTIAPQ+, caray, creado en diciembre del 2016, cofundador con otras 5 personas de la plataforma virtual Herman XS, se pronuncia Hermanes, ay qué bonito, en mayo de 2017, que es un espacio informativo sobre las transmasculinidades, ex-coorganizador del proyecto Mercadito Solidario, transacciones que impulsan los pequeños proyectos de venta y servicios que ofrece la comunidad trans. Es integrante de la Asamblea Consultiva del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México, o sea, CECOPRED, desde abril de 2018, y actual coordinador, o sea, este muchacho, o sea, y vendo mole los domingos. Se bajó de la cuna y empezó a hacer un chorro de cosas. Es coordinador del Centro Cultural Jauría Trans, que es una iniciativa del Centro Cultural Border desde noviembre de 2017. Luego por eso también es dificilísimo cacharlo, porque anda en 30,000 cosas. El Centro Cultural es un espacio seguro de encuentro y acompañamiento para personas trans. Sus actividades son pensadas y conceptualizadas desde personas trans y para personas trans. Entonces, bueno, como ven, es todo un tema, el tema de la personalidad que tenemos el día de hoy. Valga la redundancia, por no decir la rebusnancia, ¿verdad? Al rato me va a regañar, me va a andar diciendo esas cosas, pero me salió del alma. Entonces, bueno, pues vamos a entrar en materia, mi querido Nathan. Sí. Primero me gustaría mucho si nos pudieras compartir un poquito rápidamente una mini semblanza de cómo fue tu historia y tu transición
para ponernos un poquito en contexto. Ya tuvimos la oportunidad la semana pasada de oír una experiencia de una mujer trans, pero sé que hay ciertas particularidades en cuanto a los hombres trans. Entonces, lo que tú nos quieras comentar, por favor. Pues tuve la oportunidad de ver pues el episodio con Emma, y la verdad es que me doy cuenta que las vivencias son bien diferentes, también por cuestiones generacionales y de acercamiento a la información. Claro. Y también por los cambios sociales que de alguna manera se han generado. Entonces, bueno, yo realmente fui un niño que pasó una infancia totalmente sin situaciones de violencia. Me siento afortunado y privilegiado en ese sentido, dado que en mi familia nuclear, entre mi papá y mi mamá, mi papá me daba esa libertad realmente de vestir, de jugar cosas que quizá no son propias o asignadas al género femenino, ¿no? O a esta asignación de género que se me hizo al nacer, y esta vivencia como mujer que me dijeron que tenía que ser, y él era como pues más flexible. Mi mamá quizá no tanto, sí se empeñaba como en no, pues los vestidos y ponle esto, pero mi papá de alguna manera como que sabía lo que a mí me gustaba y me decía, bueno, pues tienes completa libertad. Incluso hasta si íbamos a una zapatería, él decía, bueno, creo que estas son como las cosas que te gustan, a ver, chécatelas. Ah, sí, súper bien, me gusta este, me gusta el otro, y a ver, ¿no? Entonces él de alguna manera sabía que había algo que marcaba una diferencia en comparación de la vivencia quizá de otras niñas. Y de hecho, esa anécdota no la he confirmado, pero me la contó una prima, que fue que mi papá le preguntaron, oye, ¿y para cuándo la parejita? ¿No? Porque ya tienes a la niña, ¿no? La niña, toda machorrona, pero a la niña. ¿Y para cuándo el niño? Dice, pues no, de alguna manera tengo a los dos. Qué interesante. Y eso no lo he terminado como de corroborar, esa anécdota, pero eso me deja como, recupero esa historia y ato cabos, y efectivamente quizá había ahí una experiencia que se descolocaba de la asignación de género que me habían dado, pero no, en ese momento no había información, no había un acercamiento a diversidad sexual. El máximo acercamiento que yo tuve quizá a una persona trans fue la familia de mi mamá, su hermano, uno de sus hermanos. Estuve en contacto con una persona que probablemente yo al día de hoy nombraría como trans, porque su esposa tenía una estética, y en esa estética acudió un familiar que bueno, le decían creo que Dani, y yo veía como que quizá era muy diferente a lo que se esperaba de un hombre, ¿no? Y en realidad pudo haber sido una mujer trans. Entonces ese fue como el único acercamiento quizá a lo trans que pude tener, pero realmente mi historia de vida fue hasta los 25 años, fue tratar de pasar desapercibido. Bueno, me asignaron este género y me dijeron que tenía que ser una mujer, pues vamos a hacer como todo el esfuerzo posible en ser una mujer. Claro. ¿No? Yo me doy cuenta de mi orientación sexual hacia las mujeres a muy temprana edad, como desde los 5 años. Yo practicaba karate y había una chica, me gustaban mayores, yo creo que en ese entonces, me gustaba una chica como de 23 años, y pues yo me di cuenta ahí sobre mi orientación sexual hacia las mujeres, digamos que corroboré o terminé de corroborar esto a mis 15, 16 años, pues también al enamorarme ahí un poquito de una compañera de la secundaria.
Y después al ingresar al nivel medio superior, al CCH, pues me di cuenta que había otras formas más allá de la heterosexualidad obligatoria. Había otras formas también de expresarse y otras maneras, y había un mundo de posibilidades allá afuera. Entonces, a partir de ahí es como yo me doy cuenta y reafirmo mi orientación sexual, me nombro desde lo lésbico, porque en ese momento era como la única manera de encontrarle un porqué. Yo me sentía distinto. Entré a una etapa de androginia, que era como una especie de zona de confort en donde no necesitaba como decir a la gente que era, o no necesitaba expresar una super masculinidad ni una super feminidad, sino me encontraba en un lugar neutro que de alguna manera me ayudó, ¿no? Pero hubo un momento en el que ya era tanto una zona de confort que ya era disconfort, ¿no? En el que ya decía, bueno, algo está sucediendo, y entonces vino como estos pensamientos de cómo te verías envejeciendo como mujer, y entonces fue no, es que no me veo envejeciendo como una mujer, no me veo envejeciendo como si tengo familia, que eso me gustaría en algún momento, ser la mamá de alguien, sino más bien un papel paterno. Entonces me fui dando cuenta de varias cosas, incluso inconscientemente y sin saber de lo trans. Era cada noche como, o sea, sí está bien mi vida, pero sería genial quizá despertar siendo otra persona, y probablemente siendo no una mujer. Pero era algo muy profundo, era algo que yo no lo podía compartir con nadie, y esas noches las recuerdo mucho porque eran las noches que yo de repente me desvelaba mucho para la carrera y estaba presente ese sentimiento, pero yo no sabía qué pasaba. Y de repente al buscar cosas sobre androginia, di con el primer hombre trans que en una plataforma de artistas que compartían así como su arte, y este artista era más bien como artista en cosplayer, ¿no? En toda la onda de los cómics y toda la onda del manga. Y entonces yo dije, a ver, ¿y quién es esta persona? ¿Y qué onda? Y fue mi primer acercamiento a lo trans, y por unas siglas en inglés que es FTM, que es de femenino a masculino, ¿no? Término que también se llega a utilizar aquí en México. Algunos lo reapropian, otros lo manejan como transmasculino, como hombres trans. Ahí hay como diferentes formas de nombrarse. Y entonces yo empiezo a investigar sobre esa FTM y se me abre el mundo, ¿no? Y así es como llega lo trans a mi vida. Y claro, como todo proceso, hay miedos, hay un qué le voy a decir a la familia, hay un no voy a poder con esto, no voy a poder lograr ser lo que siempre he querido ser, pero bueno, con un poco de apoyo, información y con mucha paciencia, se puede. Claro. ¿No? Entonces así es como lo trans llega a mi vida. Yo la verdad es que pensé en algún momento de la vida transicionar y ser uno más de esas transiciones invisibles, de esas transiciones de pues me dedicaré a otra cosa, pero fue a partir de ir a un grupo de apoyo en el que me di cuenta que hacían falta muchas cosas. ¿Grupo de apoyo de personas transicionando, sí, personas trans? Sí, exactamente. Ese se fundó en el año de 2012 y pedía las instalaciones del auditorio de la Clínica Condesa, en Condesa, en Hipódromo, en la colonia Hipódromo. La famosa Clínica Condesa. Ajá, porque pues hay dos, la de Iztapalapa, que fue años después, y esta de Hipódromo. Entonces pedían en las instalaciones del auditorio para juntarse los días lunes. Yo antes había llegado, pero a la parte de endocrinología, pero yo no llegaba por un tratamiento hormonal, llegué porque es que quiero saber, siempre es la pregunta de siempre, quiero saber si soy una persona trans, pero claro, solo tú vas a determinar si esa vivencia la puedes denominar como trans.
¿no? O sea, solamente tú eres experto o experta de tu propia vida. Claro. Entonces, ahí pues más bien me sirvieron de herramientas de una persona que hacía voluntariados en atención terapéutica, y pues empecé a tomar esa atención terapéutica. Era como de aproximadamente 30 minutos, 45 minutos a lo mucho, y después me invitó a este grupo que formó, que ahora, hoy en día lleva por nombre Transformar Trascender. Transformar Trascender ya no lleva sesiones presenciales, solamente tiene un espacio virtual en Facebook, porque fueron 7 años. 7 años constantes de dar atención a personas trans como grupo de acompañamiento. Entonces 7 años, pues sí, se dice fácil. Muy fácil, pero es bastante. Pero es bastante. Entonces fue así como yo de alguna manera empecé a introducirme en la organización de grupos de acompañamiento, en llevar personas quizá que tengan una especialidad en algo, que puedan apoyar a personas trans en algún área, ya sea social, o sea laboral, sea médico, y de todas estas áreas que requerimos como población. Y pues me empecé a adentrar, y luego paré en el Instituto de la Juventud, en una brigada de diversidad sexual. De repente te pedían apoyo en universidades a dar testimonios, y de repente pues empiezas a ser una persona que te piden consultorías. Claro. Consultorías, y ya en cuestión también de incidencia política. Oye, pues qué onda, vamos a armar esto, pero queremos que nos des como tu opinión como persona trans, porque no podemos hacer un proyecto sin antes consultar a la población objetivo. Entonces así fue como de repente fui haciendo incidencia, llegó la creación de Transmasculinidades MX, y fue de alguna manera como el impulso para empezar a hacer incidencia en más espacios. Entonces así fue brevemente como mi transición, mi acercamiento a lo trans, y de alguna manera esa responsabilidad social que se generó aquí adentro mío. Y algo tengo que hacer, o algo yo desde aquí adentro, no desde el ego, no desde la meritocracia, no desde, o sea, fue un sentimiento que nació de mí, y fue algo se tiene que hacer para mejorar, aunque sea un poquito, el mundo para las personas trans, y más las que vienen detrás de nosotros. Claro. Y es muy interesante ahorita que describías toda tu historia, porque así nos fuiste llevando precisamente por las diferentes identidades, que bueno, ahorita de todas maneras las vamos a aterrizar, pero además cómo hay diversidad dentro de lo trans. Claro. Ahora, primero, antes de entrar a la diversidad de lo trans y luego a las identidades, ¿a qué se le llama trans? Bueno, una persona trans es aquella a la que se le asignó un género al nacer. Regularmente quien hace esa asignación de género pues son nuestros queridos profesionales de la salud, que al momento de pues salir la criatura en base a lo que ven a sus órganos sexuales externos, pues hacen una asignación de género. Si ven algo que aparentemente pareciera una vulva, le asignan una socialización como mujer, y si ven algo que pareciera un pene o que está en los estándares de una corporalidad con pene, pues entonces asignan un género masculino, y a partir de eso pues una vivencia y una mochilita de color azul o rosa en donde te depositan 1001 características de cómo es que se espera que debe de ser un hombre y cómo es que se espera que debe de ser una mujer. Entonces las personas trans no nos sentimos identificadas con el género asignado al nacer, a partir de esta práctica que regularmente se hace, y que incluso antes de nacer, ¿no? Los conocidos baby showers. Sí, pues y si ya sabes que es mujer, y entonces todo de rosa, y si no, todo de azul, y si no están seguros, pues todo de amarillo, o ¿no? Estas fiestas en donde se descubre el sexo o el género de esta persona que está a punto de nacer, en donde, no sé, en el pastel le parten y sale el color rosa, y sí, va a ser una nena, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. Vi un video súper desagradable de un tipo que, como se da cuenta que va a ser niño,
¿no? En su imaginario, va a ser niño, hasta incluso llega a aplastar el pastel y hace como todo un desorden como de, sí, me siento orgulloso porque voy a tener a un hombrecito. Pero ese transito al cavernícola, ¿no? Sí, necesariamente. Sí, fue prácticamente, qué pena, pero sí, qué pena también, sí, y qué pena por el bebé. Sí, porque bueno, luego se pueden confundir, ¿no? Las situaciones. Una cosa es que me identifique, pero no no necesariamente que vaya a transitar hacia allá. Uh-huh. Pero bueno, nos tenemos que ir a un corte y regresamos con esto de las identidades trans, que está muy interesante, y bueno, y los espacios seguros. No se vayan, seguimos aquí en IUS Interactiva. ¿Y tú también discriminas? Hola, queridos amigos y amigas, estamos de regreso aquí en Y tú también discriminas con el tema identidades trans y espacios seguros. Entonces, nos quedamos precisamente aquí, vamos a empezar a entrar a las diferentes identidades trans. Y bueno, me decía en el corte, para los que nos están viendo por Facebook, me decía en el corte, Nathan, que bueno, es importante empezar de una base y bueno, pues te escuchamos. Pues espero y echármelo rápido para que también nos dé como tiempecito de hablar de otras cosas y aprovechar el hablar de espacios seguros. También contarles mucho de Jauría Trans, eso es muy importante. Lo que creo que está muy ligado para poder entender a las identidades trans es la diferencia entre sexo y género. Eso creo que de repente lo vemos muy desdibujado en los formatos que llenamos, en los formularios, en un sinfín de cosas que de repente nos dan a llenar y nos da por igual sexo y género cuando no es lo mismo. Sexo es prácticamente esta suerte de cuerpo en la que venimos a este mundo, en la que existimos, ¿no? Hay corporalidades con pene, hay corporalidades con vulva, también hay corporalidades con cierta diversidad que no necesariamente están dentro de estos cánones o de esta... pues sí, es una corporalidad con vulva, una corporalidad con pene, sino son las corporalidades intersex, ¿no? Uh-huh. Que son estas distintas configuraciones. O sea, no solamente en órganos sexuales externos, sino en órganos sexuales internos, sino también en la morfología, también en los cromosomas, en las hormonas. Entonces, imaginen, yo siempre le digo a la gente, imagina de esas cajitas tragamonedas, donde tú le pones una monedita, le bajas y te salen diferentes dibujitos. Pues es así una persona se conforma. Su sexo puede no ser... quizá ahorita hablando de las intersexualidades, típicamente como una corporalidad con vulva o típicamente como una corporalidad con pene. Entonces, entender que el sexo es esta parte que nos enseñan en la escuela, biología, cuerpo, carne, y nada más. Eso no determinaría, lo hace, pero no determinaría el género de una persona. El género hay que entenderlo como un constructo social, una forma en la cual nos dicen que debe de ser un hombre y una mujer, y eso ha cambiado. El género cambia. El género cambia acorde al lugar donde vives. No es lo mismo ser mujer en la Ciudad de México que al norte del país o que en un país asiático, por ejemplo. O uno islámico, ¿no? Ajá, exactamente. No es lo mismo ser mujer el día de hoy, 2019, que hace 100 años. Tampoco es lo mismo, ¿no? Quizá lo que vemos un poco más normativo es el ser hombre, que de repente sí hay no tantas diferencias en algunos países, pero esta es la característica del género, que al final es un constructo social y va cambiando según nos encontremos y la época y el instante en el que lo vivamos. Entonces hay que separar también como estas dos cosas. El sexo y el género es súper importante de separarlo porque uno no determina al otro. Y también no debería determinar ni los afectos ni el erotismo de las personas.
tanto su sexo como su género, porque de repente pues sí estamos metidos y metidas en una normativa, ¿no? En donde va, si naces con vulva, entonces tienes que ser mujer, por lo tanto, heterosexual. Como que no volteamos a ver que hay otras formas, así como yo me di cuenta en el CCH cuando entré y me di cuenta que había chicas lesbianas, había chicos gays, ¿no? No habían identidades trans en ese momento que yo podía ver, pero empieza a abrirte pues el mundo, ¿no? Y entender que pues también hay formas de manifestar nuestro erotismo y de manifestar también nuestros afectos. Hay personas heterosexuales, bisexuales, homosexuales. También existen las personas que no sienten una atracción sexual hacia otras personas, que son las personas asexuales, personas a las que no les interesa el género ni la corporalidad de una persona, personas pansexuales, por ejemplo. Entonces hay una diversidad enorme, ¿no? Y otra cosa que también me gustaría como dar y aportar es algo que está muy ligado a las identidades trans, que es la identidad de género, que es esta autopercepción de saberme hombre o mujer o ninguno de los dos o fluir entre ambos. Porque aguas, también ahí están las identidades trans que no son binarias. Por ejemplo, yo soy un hombre trans, ¿no? Me fue asignada esta vivencia como mujer al nacer, pero no me sentí identificado con esa asignación de género. Transité hacia las masculinidades, ¿no? Y lo digo masculinidades porque hay diferentes formas de ser hombre. Pero también hay personas que no se sienten identificadas con el binario de género y también son trans. ¿Por qué? Porque lo que compartimos con esas identidades es la asignación de género que se nos hizo al nacer y que no nos identificamos con esa asignación de género. Entonces, por ejemplo, yo sí transicioné hacia la masculinidad de forma binaria, ¿no? Porque si yo sí me fui hacia, digamos, este polo de la masculinidad, y hay mujeres trans que transicionan pues hacia las feminidades, pero hay personas que no necesariamente transicionan hacia estos polos y son las identidades trans no binarias. Entonces, la verdad es que es todo un mundo esto de las identidades trans. Por eso, de hecho, vamos a ir teniendo diferentes programas para ir abordando diferentes aspectos de lo que es el trans, lo que es ser trans. Y bueno, el trans es un término paraguas que alberga muchas más identidades, las identidades no binarias, hombres y mujeres trans. También están las personas que de forma lúdica o por gusto o por trabajo usan prendas del género contrario con el cual se identifican, que son las personas travesti, que a diferencia de lo transgénero y lo transexual es únicamente temporal. Siempre hay que pensar en las identidades travesti como una cuestión temporal, en que su identidad de género, por ejemplo, en mi caso, bueno, yo soy Nathan, me sé hombre, pero en la noche tengo que ir a la Purísima y por ejemplo, hacer el performance o el acto de representar a Gloria Trevi y pues, me la paso súper bien, trabajo, me dan un dinero, pero siempre soy Nathan, ¿no? Mi identidad de género no se movió ni nada, fue de manera muy temporal, ¿no? En comparación de lo transgénero, de la vivencia transgénero y transexual, pues no se sienten identificadas estas personas con la asignación de género, transicionan socialmente, las personas transgénero, como en términos muy, muy de cajoncitos, no tienen problema con sus órganos sexuales, al contrario de las personas transexuales. Si buscan en algún momento una cirugía de confirmación en donde pues cambien la apariencia de sus órganos sexuales externos, ¿no? Y también se hacen de herramientas como las cuestiones hormonales, otras cuestiones quirúrgicas también. Algunas veces las personas transgénero lo hacen, pero estos son de repente términos bien de cajones y no todas las experiencias caben en esos cajones. Claro. Está bien bueno para explicar como de principio, para medir, ¿no? Como de, bueno, para entender, diferencias entre travesti, transgénero, transexual, súper bien. Y también es una cuestión también de posicionamientos políticos, ¿no? De un posicionamiento político, yo sí menciono las 3 T's porque son importantes y está bien. Solo, ¿qué pasa con las identidades trans no binarias?
también las necesitamos nombrar. Entonces, yo soy más quizá partidario del término paraguas, que es el trans, y que de hecho de ahí también surge el proyecto de Jauría Trans con un asterisco, porque es un término paraguas, porque es un lugar que de alguna manera trata de recoger y trata de atender las necesidades de toda este universo de lo trans, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, espero haber sido claro. Súper claro, yo estoy así de... a esto. Porque además lo explica súper sencillo, porque son temas que son complejos. Sí. Pero sí, te explicas muy bien. Faltaría igual como profundizar en muchas cosas y también entender que las personas trans tenemos diferentes orientaciones sexuales y afectivas. El hecho de que tú transiciones en género no significa que tu orientación sexual tenga que ser heterosexual. Claro. No, hay personas bisexuales, homosexuales, pansexuales, asexuales, etcétera, etcétera. Entonces, y eso es lo bonito de la diversidad, ¿no? Como que ya al de hablar de diversidad ya no encajonas, ya no seccionas muchas cosas y te permite ser quien quieras ser. Y eso está fantástico, porque finalmente yo sí soy partidaria de que este mundo venimos a tener experiencias, pero felices y contentos, ¿no? Exactamente. Entonces, pues, ese es un poquito como el breviario para introducirnos a la diversidad de lo trans y a este universo, y del cómo también surge la necesidad de crear espacios seguros, ¿no? Para toda esta población o todo este universo, ¿no? Y no solo para las personas trans, sino sus acompañantes en transición. Ay, ahorita que ya tendremos también nuestro programa de familias trans, pero eso me quedó muy clara la idea ahora que estuvo Emma por aquí, porque esa transición la realizan junto con todo su entorno, ¿no? Familia, amigos, y puede llegar que lleguen a puerto seguro y quizá no estén la familia y amigos ya, ¿no? En algunas ocasiones la transición que vive la familia es mucho más tardada o difícil, porque pues no nada más es la persona que está confundida, que es para acá, es para allá, es para enfrente, ¿qué hago? Sino toda la familia, los amigos y toda la sociedad que los envuelve. Y luego si además le ponemos la cereza al pastel, estamos en una sociedad todavía altamente, no solo transfóbica, sino homofóbica, feminicida, etcétera, etcétera, pues está durísimo. Qué bueno que tú tuviste la suerte de alguna manera estar acompañado, pero no todos corren con esa suerte. Sí, quizá no de forma familiar. Sobre todo las mujeres trans. Quizá mi familia nunca me ha apoyado, pero tuve una familia por elección, ¿no? Que fueron personas trans que conocí en el camino y que de alguna manera es esa familia que te contiene y te sostiene, porque al final la transición de género es un proceso como un colador en donde quienes se quedan son las personas que priorizan el amor que tienen hacia ti, independientemente de todos los prejuicios que traigan, de todos los constructos sociales que traigan y de todas las enredaderas que traigan. Anteponen el amor, y creo que eso es muy importante, visibilizar no solo las familias cosanguíneas, sino las familias por elección también son muy importantes, y eso se genera desde espacios que pues apoyen el generar redes de apoyo y acompañamiento. Sí, claro, de ahí que luego cuando le platicaba yo mis tristes historias violentas, luego Nathan me dijo, no, mira, no te preocupes, a mí me ha pasado tal, a mis compañeras trans les pasa tal, y dije, ay, mira, qué triste decirlo, pero qué maravilla que no soy la única y que hay alguien que me puede entender por completo. Entonces sí, para mí todo lo que es trans lo siento parte de mi vida, y para mí es mi segunda familia en este andar de la discriminación. Porque de alguna manera también las personas que no son trans también transicionan. No eres la misma persona de hace 10 años
a la del Sí, día no. de hoy, por ejemplo. Antes de Huy y después de Huy, no es Entonces, lo mismo. de alguna manera vives transiciones y creo Claro. que entre personas trans y personas que no son trans compartimos más cosas de las que De pensamos. las que se pueden imaginar, ¿no? Que afortunadamente tuve la fortuna de poder llegar a este acercamiento, porque quizá podría seguir mi vida y si no lo hubiera tenido, pues no hubiera sido tan dichosa y tan afortunada como lo fui. Y además a la hora poder visibilizar, ¿no? Y que entendamos, yo lo que he visto a través de los maltratos que he sufrido es que es más la ignorancia de las cosas y el miedo a lo que no entiendo que otra cosa. Entonces esa es la idea. Y desprogramarte. Empezar, claro, y de ver, bueno, a mí, o sea, si la persona de enfrente se quiere poner un molcajete en la cabeza, pues a mí qué me importa, ¿no? O estar en la intimidad con una u otra persona, pues también a mí qué me importa, ¿no? Digo, malo que me estuviera acosando y yo no quiero, esa es otra historia, pero si no, ¿en qué afecto a los demás, no? Sí. Y bueno, y por eso estábamos hablando de espacios seguros y vamos a regresar precisamente de por qué se tienen que dar más de estos espacios seguros y específicamente qué hace Jauría Trans, que es un trabajo sumamente interesante, y para que sepa también de las personas que nos escuchan o nos acompañan por Facebook Live, que sepan a dónde pueden acudir si tienen dudas o que simplemente quieran conocer más, ¿no? Este mundo trans que es sumamente interesante, que además acuérdense, amigas y amigos, al final del día y cuando pasan los tiempos, finalmente seguimos siendo seres humanos, seamos mujeres, hombres, con identidades de lo que sea, pero en el fondo somos seres humanos y eso es lo más importante, porque solo así vamos a poder construir un mundo mejor para todas y todos, sin importar si es de chile dulce o de manteca, ¿no? Entonces, los dejamos un momentito, pero regresamos aquí a ¿y tú también discriminas? Nuevamente aquí, amigas, amigos, con mi querido Nathan. Hemos estado hablando de todo lo que son las identidades trans, de la diversidad en general también. Y bueno, y hablábamos antes de irnos al último corte, que de la importancia que tienen estos espacios seguros en general para toda la diversidad, pero bueno, en el tema que hoy nos ocupa, en lo que son las identidades trans. Y pues estábamos platicando en la famosa Jauría, que ya también en su semblanza la describimos, pero a ver, cuéntanos, porque la intención también de estos espacios seguros es combatir, erradicar, prever la discriminación y sobre todo la violencia en la comunidad trans en México. Bueno, pues Jauría Trans lleva aproximadamente casi 2 años, desde noviembre del 2017. Se acerca conmigo el director general de Border, Eugenio Echeverría, y entonces me cuenta que tienen la posibilidad de formar un centro cultural dentro del Centro Cultural Border, hacerlo un programa del Centro Cultural Border. ¿El Centro Cultural Border qué es? Es un espacio que lleva aproximadamente 13 años. Es un espacio cultural independiente. Hay tanto exposiciones, hay impartición de talleres, ¿no? Que es la manera de la cual también es un proyecto pues sustentable a partir de sus talleres, en donde también hay un pensamiento crítico y justo estas manifestaciones artísticas son a partir de un pensamiento crítico, ¿no? Okay. Entonces así es como llega por medio también de una amiga mía que es Alba Pons, y ella también forma parte de mi consejo consultivo, también con 2 mujeres trans muy importantes, que es Lía García y Jessica Marjan. Y
hace contacto o hacemos contacto entre Eugenio y yo, y entonces me platica y le digo, pues perfecto, a mí me encantaría coordinar un espacio que esté diseñado desde personas trans, más como un espacio que no existía en la Ciudad de México. Si acaso 2 centros culturales de 2 centros de atención a la diversidad sexual, uno en Génova, en Zona Rosa, el más conocido, y otro en algún momento, y no sé si sobreviva, en la delegación Tlalpan, que había un hombre trans que estaba a cargo de las actividades de ese centro. Entonces, realmente viendo... Híjole, solo 2 centros de diversidad en una población de más de 20 millones. Ay, ¿qué onda? No, y que en realidad fuerte. No tenemos cifras de cuántas personas trans somos además en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, bueno, esas estadísticas no existen como tal, pero lo que sí es haciendo un mapeo de necesidades en la Ciudad de México de personas trans y también de personas trans que migran de otros estados a la Ciudad de México para el reconocimiento legal de su identidad. Claro, porque hay que recordar, amigas y amigos, que solo en la Ciudad de México es amigable hacia la diversidad. Esto significa que las personas que se identifican con otro género que no sea el que tienen de nacimiento en su acta de nacimiento, aquí en la Ciudad de México sí pueden hacer el cambio jurídico. Y hay otros estados de la República que ya han estado, se han estado uniendo, pero debería ser a nivel federal, ¿no? Exactamente. Pero bueno. Pero 6 ya. Bueno, muchas ya vamos de ganancia, pero me acuerdo mucho, fue con Ebrard, ¿no? Que se hizo la ciudad amigable o algo así le llamaron. O fue esta Mancera, pero sí, desde Ebrard ya empezaron algunas actividades al respecto, ¿no? Como que se empezó a tender la cama para llegar al otro, ¿no? Más o menos. Pero bueno, el chiste es que si en su estado no funciona, se vienen para acá y ya se acabó. Y bueno, atendiendo a esas necesidades, nos dimos a la tarea de estructurar el proyecto en 5 ejes temáticos. 2 ejes de acompañamiento, uno que tiene que ver con el acompañamiento entre pares. Todos esos grupos dispersos de acompañamiento para personas trans que estaban en la Ciudad de México, lograr focalizarlos a un espacio en donde pudiesen tener sus sesiones, en donde pudiesen atender varias temáticas dentro de lo terapéutico para personas trans y sus acompañantes en transición. Hay grupos de hombres trans que es Transmasculinidades MX, está uno que es Transcafem de mujeres trans, está Resistencia no binaria para personas no binarias, están 2 proyectos que es Casa de los Afectos y LOPTE que reúnen a parejas de personas trans también, porque habrá espacios para personas trans, pero ¿y sus parejas? Claro. Porque también de alguna manera transicionan. Y un proyecto que es Red de Familias Trans, en las que también junto con otras 4 personas estoy acompañando en la coordinación también, o sea, me parto en varios. Sí, por eso nunca lo vemos y luego para tenerlo aquí fue todo un triunfo. y bueno, que próximamente también llegarán personas de la Red de Familias Trans a este programa. Claro. Y bueno, está el eje de acompañamiento también legal, que es una compañera trans, Jessica Marjan, que nos apoya en la parte de cambio de nombre y género, homologación de documentos, porque sí, qué bonito, ya te dieron tu acta. Sí, pero tienes que, y todo lo anterior que pasó. Todo lo anterior, y ese es todo un reto. Sí. También tenemos la parte cultural, tenemos dentro, ahora sí que viene siendo mi oficina, pero es espacio de sesión de grupos, pero también es funge como galería y como todo. Tenemos exposiciones, hemos tenido alrededor de 4 o 5 exposiciones donde las curadurías las hacen personas trans, y aparte es el pretexto ideal para que las personas trans lleguen a las inauguraciones, a las actividades complementarias y empiecen pues a ver otras personas, a sentir que sus transiciones no van a ser vividas en soledad, a empezar a menos que así lo decidan, a empezar a generar redes de apoyo y de acompañamiento que por más que otra persona que no es trans trate de empatizar en tu proceso, no es lo mismo. No, son muy personales. Entonces, sumamente personales. Tenemos también 2 ejes más que es de información básica. Generamos
varios manuales, un manual sobre identidades trans y conceptos básicos, perdón, como les acabo de ahorita más o menos introducir. Lo conceptualizaste. Un manual para medios bien. También. Este es muy importante porque de repente nos llegan medios de comunicación para poder hablar de lo trans, pero de repente no tienen la sensibilidad ni las palabras para poder hablar de lo trans. Son como chivos en cristalería, con todo respeto para mis compañeros de los medios de comunicación, pero sí muchos, es que yo también siento, digo, no, tal vez no viene mucho al caso, que muchos periodistas han dejado de ser periodistas, porque un buen periodista va a ir a investigar antes de sacar la nota, aunque ya tenga la entrevista, ¿no? Y aparte lo que se busca desde este espacio es que se involucren, que no solamente llegas, tomas lo que necesitas y te vas. De alguna manera, ¿cómo retribuyes a nuestra población? ¿Y cuál es el aporte que tú le estarías dando? Porque nosotros te estamos aportando muchísimo con nuestras historias de vida, claro, y con todo lo que te estamos explicando, pero tú, ¿de qué manera nos lo vas a devolver? Y no monetariamente, sino en experiencia a ti, que de lo trans te toca, que de lo trans te derriba y vuelves a construir. Porque lo trans viene a mover muchísimas cosas. Claro, pero viene a mover de una manera, bueno, en mi caso fue de una manera tan agradable porque fue, o sea, sigue ahora sí que tu autoconocimiento, ¿no? Sigue en tu trabajo personal, vale la pena. Uh-huh. Digo, no, y no necesariamente para transicionar en cuestiones de diversidad sexual, pero sí en cuestiones personales, ¿no? Como decíamos hace rato, todo el mundo en algún momento estamos transicionando. Sí. Ahora sí. Todo el tiempo, ¿no? Exactamente. Y ya, bueno, siguiendo este eje de información básica, también hablamos de situaciones que cruzan con lo trans. Por ejemplo, gente migrante y refugiada de alguna manera también cruza con lo trans. Por ejemplo, gente bisexual, también hay personas trans que cruzan con las bisexualidades. Vamos a tener un conversatorio en septiembre con personas mushes, que yo una vez escuché que quizá dista un poco la experiencia mushe de la experiencia trans, uh-huh, también por la mirada occidental de lo trans, ¿no? Desde dónde se nombra lo trans. ¿Podrías decir rápidamente qué es mushe? Las personas mushes, pues es justamente una experiencia que incluso tiene dentro de una comunidad un rol que uno de ellos es, por ejemplo, ver por los padres. No tienen, de hecho, algunas prohibiciones como el no casarse, el no tener una vida en pareja, porque deben de dedicar su vida hasta que padre y madre mueran, pero también dentro de una cuestión económica, también tienen un papel especial porque trabajan, porque generan de alguna manera un capital dentro de una comunidad, ¿no? Tienen un rol muy específico bajo su cosmovisión, bajo sus formas y sus usos y costumbres. En comparación con la experiencia trans, la definición misma de lo trans viene desde lo medicalizado, pero también ha venido la misma gente a resignificarlo. Entonces son dos experiencias que pareciera que sí compartimos mucho y justo eso es lo que se busca, compartir, intercambiar esa experiencia. Yo una vez escuché a una persona mushe decir es que de alguna manera somos como esas bisabuelas de las personas trans actualmente. Entonces a mí me gustaría mucho descubrir cuál es la posición entre la comunidad mushe respecto de ese tipo quizá de planteamiento, ¿no? Y también qué tanto compartimos las experiencias mushes de las experiencias trans en la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Porque hay personas mushes que se vienen también a radicar acá a Ciudad de México. Entonces es bien interesante como nuestro eje informativo porque justo te vas con algo de información que puedes compartir y replicar con otras personas y en otros espacios. Y ya claro, por último está nuestro eje de activismos y políticas críticas, que justo tiene que ver con facilitarles herramientas a las personas trans, justo para generar una visión crítica
y también generar proyectos culturales a partir de eso y de forma también autónoma, ¿no? Es dar esas herramientas que se nos han sido negadas históricamente a las personas trans, que no todas las personas trans tienen acceso a ese tipo de herramientas, como el hacer un manifiesto, por ejemplo, o como por ejemplo hacer algo que se llaman fanzine, que es una publicación que puede ser muy sencilla de hacer y a base de fotocopias y demás las puedes armar y las puedes distribuir. Entonces, y puedes distribuir cosas de cuál es la mirada de las personas trans de la Ciudad de México y dependiendo también de todos esos cruces que tengas. Por ejemplo, puede ser originaria de algún pueblo, o puede ser afrodescendiente, o puede ser trans, no sé, universitaria o trabajadora sexual. Vaya, como todas estas formas de habitar en una ciudad, ¿no? Y de vivir ciertas experiencias. Entonces, esto es lo que ofrecemos, un espacio seguro, un espacio de acompañamiento, un espacio que no fácilmente encontramos, ya no en la Ciudad de México, al interior de la República. Pocos espacios hay para gente de la diversidad sexual. Y debería de haber más. Si no hay para temas de diversidad sexual, o sea, centros culturales en general que funcionen bien, bueno, pedir ya más específicos, pero bueno, esto también puede ser una invitación para que se animen las personas que nos ven del interior de la República, pues ¿por qué no juntarme con mis amigos y empezar? Empezar, sí. No necesitas ya tener un local y con que se empiecen a acompañar y para una tertulia, un cafecito, sí, o para una autoayuda, ¿no? Entre todos, pues ya es empezar a generar espacios seguros, ¿no? Y después te vas dando cuenta, conforme te vayas juntando en el cafecito y demás, te vas dando cuenta que necesitas especializarte en algo. Claro. ¿No? Como necesito aprender y generarme nuevas herramientas. Entonces es irlas buscando y cada persona tiene un área de oportunidad y eso es aprovecharlo muchísimo porque toda esa comunidad puede de alguna manera aportar en algo y construir después un proyecto y formalizar ese proyecto. Entonces los grandes proyectos siempre comienzan desde un café, desde una charla entre amistad. Y, claro. Y es algo muy, muy bonito porque después las cosas van creciendo y van creciendo. Entonces, claro. No teman al querer iniciar un proyecto comunitario. Y si no, le escriben a Nathan y les da tips. Pues sí, o sea, de alguna manera también como ¿Tienes compartir. Alguna red social? Sí, tenemos varias. ¿Tiene redes sociales? Nos correos. Pueden seguir desde las redes del Centro Cultural Border, porque somos un programa del Centro Cultural Border. Estamos en Facebook como Centro Cultural Border, también nos encuentran en Instagram y al parecer creo que también ya tenemos Twitter. Me parece que ya tenemos Twitter y también tenemos una página web del Centro Cultural Border y tienen un apartado, tenemos un apartado que se llama Jauría Trans. Y entonces ahí pueden ver encontrar todo lo que las hacen. Actividades que hacemos. ¿Y este conversatorio va a ser en dónde y a qué horas? El 14 de septiembre, me parece que es sábado. A partir de las 5 de la tarde. Y si no lo encontramos ahí en Jauría. Tenemos muchos eventos más. ¿El conversatorio va a ser en las instalaciones de Border? Ok. Exactamente, entonces... Si no, ya saben, se meten ahí, ven no solo ese evento, sino todos los demás. Y vas a tener que regresar porque se quedaron ahí un par de preguntas en el aire, como qué pasa con las drag queens, en dónde están... ¿Cuál es el lugar también pues de lo drag? Sí, ¿no? Si entra dentro de lo trans o no. Y de repente será también... tema de otro programa. De repente también hay un conflicto entre la experiencia trans y la drag, ¿no? La drag desde el entretenimiento y de alguna manera lo gay impulsa lo drag, ¿no? Pero desde el entretenimiento y por qué no usar la herramienta del drag también como protesta y como un acto político. Por ejemplo, yo hace muy poco me dragué. Y la verdad es que fue una experiencia que me dejó muchas cosas y bueno, eso ya también da para otro programa. No, tenemos que hacer otro programa de la experiencia de Nathan en todo esto de los drags, de cómo es la
lo correcto, drag queens? Pues O lo drag. el drag puede ser tanto, puede decantar tanto en lo queen como en lo king. Ok, También hay una perfecto. práctica king que quizá no es tan visible. No, pues tenemos que secuestrar otro día a Nathan para que nos explique todo eso. Y bueno, como bien dicen en el radio y en la televisión, el tiempo es infame, desafortunadamente nos tenemos que ir, pero con la promesa de que muy pronto tendremos aquí a Nathan otra vez a que nos platique, aparte de lo del drag, nos siga platicando de muchísimas cosas que sigue haciendo, y pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, pues gracias por la invitación, y unos cuantos segundos nada más. Centro Cultural Jauría Trans está requiriendo del apoyo de todas las personas que creen en este proyecto para poder tener un año 2020 más de actividades. Lamentablemente estamos teniendo problemas de fondos, y en la brevedad vamos a iniciar una campaña de recaudación de fondos. Síganos en nuestras redes, y vamos a dar el aviso para apoyarnos a un año más de actividades. Ay, pues esperemos que sí, hay que apoyar esta noble labor que además nos sirve a todos. Y bueno, nada más despedirnos, también dándole las gracias a Lau Dalmau, que estuvo aquí presente con nosotros todo el tiempo. Muchas gracias por acompañarnos. Y a todas y todos ustedes, muchísimas gracias por su atención, por vernos ya no en vivo, fuera de tiempo, y esperemos que hayan aprendido algo más de lo que es el mundo trans, y sobre todo para que sigamos todos juntos construyendo un mundo libre de discriminación. Muchas gracias.